Lo que les decía recién es que este tipo de virus con envoltura, a ver si más o menos están todos, ahí van entrando, este sería el tipo, digamos, del coronavirus, por lo menos lo que se sabe hasta ahora, y, digamos, tienen toda una envoltura, ¿sí? Que en realidad eso es un fragmento de la membrana plasmática, y esta envoltura tiene receptores de membrana, y esto es lo que recién me preguntaban. Estos receptores, ¿sí?, de membrana, por eso es que esto ya es bastante más, digamos, tienen una cierta complejidad. Estos receptores de membrana son los que van a permitir, digamos, a ver, juegan un papel importante en cuanto a la penetración del virus en la célula, ¿sí? Porque las células también tienen mecanismos de resistencia para no permitir el ingreso de los virus, ¿estamos? Entonces, ahí hay digamos, se juega ahí es donde empieza a tener importancia el tipo de virus que es, y que es lo que alguien me preguntaba recién, no sé por qué se debe haber borrado el chat, pero sí, el tipo de estructura que tengan los distintos virus tiene que ver fundamentalmente con el mecanismo de penetración. En este caso, estos que tienen envoltura tienen ciertos receptores. Y esos receptores, en el caso del coronavirus, son los que han cambiado porque los coronavirus no infectaban a seres humanos. ¿Sí? Se lo conocía, digamos, pero como virus que infectaban a determinados animales. En algún momento esos receptores cambiaron, ¿sí? O alguno de esos receptores se adaptó, que de hecho los virus van cambiando permanentemente, ¿sí? Pero en algún momento alguno de esos receptores se adaptó de una forma distinta para poder lograr la penetración en las células humanas, ¿estamos? Y ahí está la diferencia de lo que yo les decía recién. Los coronavirus como tal se los conocen desde hace bastante tiempo, ¿sí? Pero no como, digamos, no como virus que sean capaces de penetrar las células humanas, ¿sí? Esperen que ahora me voy a leer lo que me están preguntando. A ver, Melissa, me pregunta si hay alguna enfermedad con respecto a los virus anteriores. En realidad esto es una clasificación general. Sí, hay muchos virus que son de algunas de estas maneras, ¿sí? La envoltura, me pregunta Rafael si sería como un camuflaje. Más que un camuflaje, es un mecanismo de recepción. Tienen receptores, esta envoltura, tienen receptores que hacen que una célula los recepte, porque las células tienen receptores para un montón de moléculas. Supuestamente no deberían tener receptores para que ingrese un virus. Entonces, estos receptores, los que van a hacer más que podría verse como un camuflaje, pero es encontrar un receptor o modificar algún receptor para poder penetrar la célula, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos, si es lo que me preguntaban recién. Acá tienen algunos tipos de virus, ¿sí? Con el tipo de ADN que tiene, el tipo de cápside que tiene, si tiene envoltura o no, ¿sí? Y algunos ejemplos. Lo que les decía recién, los bacteriófagos también se los suele llamar fagos directamente, son virus que infectan exclusivamente a las bacterias. Con respecto a la envoltura membranosa, bueno, son las membranas que rodean a la cápside, son fragmentos de la célula hospedadora, ¿sí? Cuando el virus infecta, ¿sí?, toma fragmentos de la célula hospedadora y con eso genera su envoltura. Por eso es que también van variando permanentemente. Esperen que tengo algo en el chat. Sí, Nicolás, la forma de transmisión que tenga un virus también tiene que ver con, digamos, con cómo actúa ese virus, en realidad tiene que ver con muchas cosas, porque también tiene que ver a qué tipo de células puede infectar. Entonces, dependiendo del tipo de células que puede infectar, también eso va a modificar el tipo de transmisión que tenga, ¿sí? Entonces, la estructura también influye, porque la estructura va a influir en el tipo de células que puede infectar, y el tipo de células que infecte también va a determinar el tipo de transmisión que tenga.
pero también el tipo de transmisión que haya. No sé a qué te referís con tipo de transmisión porque es amplia la palabra. Vamos al ejemplo. Por ejemplo, el caso del HIV, por ejemplo, se transmite, digamos, las vías de transmisión son solamente por vías sexuales o por, digamos, o por contacto de las mucosas, ¿sí? Por estar al lado de una persona que me esté respirando en la cara, si tiene HIV, yo no me voy a contagiar. No ocurre lo mismo con el coronavirus, ¿sí? Y eso tiene que ver no solamente con el tipo de células que infecta, sino por a dónde queda alojado el virus, ¿sí? Y a su vez, otra cosa, ¿cuánto tiempo de vida tiene este virus fuera de la célula? Porque, a ver, yo estoy acá en mi escritorio, de repente estornudo, a lo mejor quedan virus, pero a lo mejor ese virus demora 5 minutos y se muere. Entonces, si hay 5 minutos de diferencia, viene otra persona, se siente y el virus ya no está. Pero si yo cuando voy a toser, ahí libero el virus, a ver, en realidad libero, digamos, puedo estar liberando el virión, sí, que es extracelular, pero si ese virión vive 2 meses, entonces todas las personas que vengan de acá 2 meses y pasen por este escritorio se van a infectar. No sé si se entiende un poco el ejemplo. Depende también de cómo sobrevive el virus y a su vez también de cómo sobrevive en distintas superficies, por eso tanto se habla del coronavirus y de cuánto vive el coronavirus en las distintas superficies y en las distintas temperaturas, ¿sí? Es como muy, muy amplio analizar la transmisión de un virus, pero tiene que ver con todo, ¿sí? Por ejemplo, acá les cuento, hay virus que se los denomina virus desnudos porque no tienen estas envolturas y son como bastante más débiles, ¿sí? Con respecto a las clasificaciones, hay distintos tipos de clasificaciones de los virus. Los podemos clasificar dependiendo de la célula que parasitan. Entonces vamos a hablar de virus animales, virus vegetales, hay virus que solamente afectan a las plantas, o bacteriófagos, que son los virus que afectan a las bacterias. También los podemos clasificar por la forma que tienen, si son helicoidales, si son poliédricos, los podemos clasificar por si tienen o no tienen envoltura. También los podemos clasificar dependiendo del tipo de información genética que transportan. En ese caso, se dividen en virus que sean de ADN o de ARN y a su vez si el ADN o el ARN tiene una cadena o tiene 2 cadenas, es decir, si es monocatenario o si es bicatenario, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener ADN monocatenario, ADN bicatenario, ARN monocatenario, ARN bicatenario, ¿sí? Entonces, dependiendo de todas estas clasificaciones vamos a tener, digamos, tenemos todas estas clasificaciones para los virus. Con respecto al ciclo de los virus, vamos a hablar de 2 tipos de ciclo. Del ciclo lisogénico y del ciclo lítico. Para realizar su ciclo vital, el virus necesita sí o sí parasitar una célula huésped. ¿Estamos? Entonces, por eso al principio les decía, el virus solo en realidad no hace nada. Lo que pasa es que el virus, para poder replicarse, infecta células, ¿sí? Entonces necesita parasitar a la célula. De hecho, al hablar de que parasita la célula, ya estoy hablando de un tipo de relación en donde le está causando daño a la célula. ¿Estamos de acuerdo? En donde el virus se va a ver beneficiado y la célula se va a ver perjudicada, ¿sí? La célula sería el huésped o el hospedador. ¿Cómo son estos ciclos? Bueno, con respecto al ciclo lisogénico, ¿qué es lo que ocurre en un ciclo lisogénico? El genoma del virus se integra al de la célula huésped. ¿Estamos? Entonces, fíjense que acá aparecen en este ciclo, las flechitas lilas es todo lo que ocurre en un ciclo lisogénico. Acá tenemos la célula sola. ¿Estamos? Bueno, acá dice célula bacteriana. Este es un ejemplo de una célula bacteriana o de otro tipo de célula, podría ser. Y una célula. Lo mismo el tipo de virus. Acá hay un ejemplo de un tipo de virus, pero estamos hablando de una célula cualquiera con un virus cualquiera, ¿sí? Entonces tenemos la célula.
la célula es infectada de alguna manera, ¿sí? Porque ingresa el material genético del virus, que es el que aparece ahí como en rojo, ¿sí? Esto es ciclo lisogénico. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En algún momento, ese material genético del virus se fusiona con el material genético de la célula, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá. Esa célula se divide, por eso es que el virus aprovecha la división de la célula, porque la célula se va a dividir, pero ahora cada vez que se divide, como está fusionado el material genético, se divide la información mezclada ya, digamos, ahora tenemos también la información del virus, que se está replicando junto con la información de la célula, ¿sí? Hasta ahí no habría, digamos, a ver, sí hay un daño porque modifica, digamos, modifica la estructura de la célula. Pero estos son los ciclos lisogénicos, en donde el genoma se integra con la célula huésped y se empieza a reproducir, ¿sí? Junto con la célula huésped. ¿Qué pasa en el ciclo lítico? En el ciclo lítico, la primera parte es como común, digamos, porque tenemos que tener una célula que va a ser infectada y ahora tenemos la célula con el material genético del virus. Lo que va a ocurrir es que ahora el virus va a direccionar, ¿sí?, toda la maquinaria de la célula. Ahora el virus no va a permitir que esta célula se divida, sino que utiliza toda la maquinaria de la célula para reproducirse él. O sea, adentro de la célula se están generando muchos virus, un montón, hasta que la célula explota. Una vez que la célula explota, libera todos los virus que se han generado y estos virus van a comenzar otro ciclo de infección. No sé si se entiende la diferencia. En el ciclo lítico, el genoma viral se expresa. Esa palabrita es fundamental, porque en el ciclo lisogénico el genoma no se expresa, el genoma viral. ¿Estamos? El genoma viral en el ciclo lisogénico solamente se integra al de la célula huésped y se va a ir replicando, pero solamente está integrado. ¿Cuántos ciclos lisogénicos pueden pasar? Muchísimos. En algún momento aparece un ciclo lítico. ¿Qué es el ciclo lítico? Se expresa el genoma viral y ahora toda la maquinaria de reproducción de la célula está destinada a reproducir el virus adentro de la célula hasta que la célula se rompe. Cuando la célula se rompe es la lisis, por eso el ciclo es lítico. Lisis es de ruptura, ¿sí? Obviamente se muere la célula huésped y libera, ahora estos serían viriones, ¿no? Y estos viriones van a ir a infectar otra célula, ¿sí? No sé si se entendió la diferencia entre un ciclo y el otro. Acá tenemos digamos, como las características. En el lisogénico, el ácido nucleico no se expresa, sino que se integra. El virus queda en forma de provirus, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía no está infectando a otras células, ¿se entiende? Entonces va quedando como provirus porque se va replicando junto con la célula, pero está ahí como de manera latente. Se le llama provirus. Por distintos factores, este provirus puede comenzar un ciclo lítico, ¿sí? En el caso del ciclo lítico hay toda una serie de fases, que es la fase de fijación, la fase de penetración, la fase de eclipse, en donde muchas veces no se lo puede detectar el virus porque son las etapas tempranas de la replicación. Después hay todo un ensamblaje y digamos, la producción, digamos, de las partículas víricas, todo el ensamblaje y empaquetamiento de estas nuevas partículas. Y finalmente, cuando todas las partículas víricas están listas, hay una liberación. Claramente esta liberación ocurre con la muerte de la célula, o sea, la célula se explotó y liberó todos los viriones, ¿sí? No sé si queda claro o hay alguna duda con respecto a estos dos ciclos. ¿No? Bien.
esperen que acá Camila me hizo una pregunta. No entendí, Camila, tu pregunta. No sé si a lo mejor quedó respondido con algo que yo dije. Dice, por eso es peligroso que las células no se reproducen en el cuerpo. Ay, no entendí la pregunta. A lo mejor ya quedó claro con algo que yo dije después. Sí, lo que no entendí. Bien, perfecto, Camila. Con respecto a la ingeniería genética, sí, simplemente un comentario. Justamente, a ver, la ingeniería genética se utiliza, lo que uno hace es la recombinación genética, se puede producir en el laboratorio algún tipo de recombinación genética. Lo que uno hace es modificar un genoma, ¿sí? Y muchas veces lo que se hace es, con secuencia que uno quiere tener, por ejemplo, alguna secuencia para producir proteínas. Esa secuencia de ADN está definida, entonces se fabrica, por eso es la ingeniería genética, se fabrica un fago, un bacteriófago que tenga la información genética que a mí me interesa. Entonces yo lo que hago es que ese fago lleve esta información genética a distintas células y ahora todas las células van a tener la información genética que a mí me interesaba. Eso sería, digamos, en eso consiste básicamente la ingeniería genética, ¿sí? ¿Qué vectores moleculares, a qué se les denomina vectores moleculares? Cuando yo tengo una determinada porción de ADN con una cierta información que es la que yo quiero propagar, ¿sí? O la que yo quiero que las distintas células las tengan. Bueno, hay distintos vectores que pueden llevar esa información. Los más conocidos son los plásmidos, los bacteriófagos y los cósmidos. Los plásmidos son secuencias de ADN que son extracromosómicas, ¿sí? Y que se reproducen de manera autónoma, es decir, solo se pueden reproducir. En algunos casos, esta información puede pasar al núcleo de la célula o no, integrarse o no, ¿sí? En el caso de los bacteriófagos, los que yo les decía, son los que infectan a las bacterias, y en algunos casos se pueden adaptar estos bacteriófagos modificándolos con la información que nosotros, digamos, con alguna porción de ADN específica, ¿sí? Y en el caso de los cósmidos, un poco más raros, son vectores híbridos, porque algo que no les dije, los plásmidos naturalmente, ¿sí? Los suelen tener las bacterias también. Los plásmidos son información genética que tienen, por ejemplo, genes para la resistencia a algún tipo de antibiótico, ¿sí? Entonces, estos plásmidos se los van pasando, en caso de las bacterias, unos a otros, ¿sí? Y también se los utiliza como vector molecular. En el caso de los cósmidos, son híbridos entre un plásmido, ¿sí? Y un bacteriófago. ¿Por qué son híbridos? Porque tienen algunas resistencias a los antibióticos, que eso se lo otorga el plásmido, y también tienen una región particular que se le denomina COS, ¿sí? Y que en esa región se le da características particulares dependiendo de para qué se lo quiere utilizar, digamos, esa es la utilidad de la ingeniería genética, en definir o en tener alguna, digamos, alguna característica, como por ejemplo la producción de alguna proteína o la generación de algún antibiótico. Entonces, los genes responsables para esa función se los detecta, se los aísla y con esos genes se genera un vector, que puede ser un plásmido, un bacteriófago o un cósmido. Y con ese vector lo que se hace es, digamos, infectar distintos tipos de células, ¿sí? Bueno, hasta acá llega la información, digamos, con respecto a los virus. Fundamentalmente, por ahí lo más importante es que sepan que hay distintos tipos de virus con distintos formatos que tienen dos ciclos distintos, ¿sí?
ya por ahí, la parte de ingeniería genética es muy, digamos, un comentario que les hago nada más como para finalizar el tema, ¿sí? Y lo que les decía, si bien algunos comentarios ya se los hice con respecto al coronavirus, ahí aparecen algunas imágenes, ahí aparece, digamos, les puse algunas características particulares del coronavirus. Un coronavirus nuevo se identificó en el 2003, que fue, digamos, el causante del SARS, ¿sí? En general, los virus humanos son muy difíciles de cultivar, ¿sí? Debido a que los, digamos, que sería el causante de, digamos, de la pandemia actual, si es un coronavirus humano, digamos, que afecta a humanos. Como son tan difíciles de cultivar, entonces la caracterización que se tiene sobre ellos es bastante deficiente. No obstante, con la aparición, digamos, de esta pandemia, se han hecho numerosos estudios y hay información, pero que muchas veces va cambiando digamos, de un momento a otro. La caracterización más o menos está, ¿sí? Pero hay muchas cosas que todavía no se conocen. Y en todos los lugares donde yo fui a investigar hay carteles que dicen la información, no sé si yo se los puse, ahí les puse digamos, el link que los lleva para ver este libro. Igual este libro no tienen un acceso completo, ¿sí? En varios sitios aparece este cartelito que yo les puse acá abajo. La situación del brote es emergente y cambia rápidamente, con lo cual te están diciendo que la información es media relativa porque puede ir cambiando momento a momento. Solamente acá les puse digamos, que me pareció interesante, cómo actúa. Vieron que se dice que no solo el alcohol, digamos, que lo mata el virus, sino que también es súper importante lavarse con jabón. ¿Por qué con jabón? Vieron que hablan del tiempo, que se tienen que lavar las manos con jabón. Acá mis hijas cantan el feliz cumpleaños mientras se lavan las manos con jabón y mientras cantan el feliz cumpleaños, entonces ahí se van lavando las manos. Cuando están apuradas lo cantan rápido, con lo cual es medio relativo el tiempo, pero sí se dice que el tiempo de contacto del jabón en las manos tiene que ser suficiente, no solamente que hay que frotarse las manos por toda la superficie, sino que el tiempo de contacto debe ser suficiente. ¿Cómo actúa el jabón? Lo que ocurre es que se tiene una envoltura, ¿sí? Entonces ahí les van dando, digamos, después hay una membrana de lípido y grasa. Entonces al lavarse las manos, el jabón disuelve la grasa, ¿sí? Que es lo que mantiene el virus compacto. Entonces, al sacar esa capa de grasa, ya el virus, digamos, queda con, después el agua termina de eliminarlo. El agua sola no lo elimina, porque recuerden que, digamos, no es fácil de que el virus se desprenda, pero si nosotros con la acción del jabón lo que hacemos es llegar si nosotros podemos de alguna manera disolver esa capa de grasa, entonces una vez que sacamos esa capa de grasa, el agua sí puede retirar digamos, puede retirar el virus. Entonces por eso se habla tanto de que es tan importante lavarse con jabón con un determinado tiempo y que después corra agua por las manos, ¿sí? No sé si queda claro, si hay alguna duda, pregunta. Quedaron todos calladitos. Ahí hay el último cartelito de muchas gracias. A ver, ahí tengo alguna duda, pregunta o comentario. Bien, todo claro. Bueno, chicos, hasta acá llegamos, digamos, hasta acá termina la materia. Realmente yo lamento muchísimo no poder haber tenido clases presenciales con ustedes. Hay muchos de ustedes que los conozco porque me parece que les he dado química general en algún momento. Es más, si no me equivoco, a los que les di química general, me parece que les di química general cuando no estaba embarazada. Así que hay muchos de ustedes que conozco y me hubiera gustado, pero muchísimo poder tener el contacto digamos, en la clase. Pero bueno, la verdad esta es la situación que nos tocó, así que de mi parte yo hice lo que mejor pude. Y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, esta sería la última clase nuestra, ¿sí? El viernes ustedes tienen clase con Natalie. Yo ya les voy a informar, esperen que hay alguna pregunta.
yo ya les voy a informar cuáles serían. Finalmente quedamos el viernes. Si todos están de acuerdo con que quedamos el viernes, dijimos viernes, me parece que 15 y 22, ya se los voy a escribir para que no haya dudas. Viernes 15 y 22. Recuerden que no es cuestión de que se tengan que estudiar todos, simplemente es de que interpreten, ¿sí? A ver, ¿qué otra cosa? Si quieren, podemos poner una clase de consulta, ¿sí? Ay, muchas gracias. Ahí me dicen que les resultaron muy didácticas las clases. No saben lo difícil que es para mí ver clases sin poder verles las caras. La verdad es que encima mi hija se asoman por la ventana y se ríen porque yo a medida que voy explicando muevo las manos y hago así, mi hija me miran y se ríen. Porque deben creer que estoy hablando sola, pero bueno. Bueno, me resulta bastante difícil darle clases a la compu, pero bueno, es así. Si quieren, antes digamos, ¿cuándo tienen ustedes? Sería el 15 el examen, podemos poner una clase de consulta, estén atentos a lo que yo les ponga en el aula virtual, seguramente, y también si hay una clase de consulta, seguramente se los voy a avisar por autogestión. No sé si ustedes tienen algún grupito, cuando alguno tiene alguna información se la van pasando. A ver, tenemos el 15, si quieren podemos poner una clase de consulta, no sé, el miércoles 13, si les parece. Esperen que yo voy a anotar porque si no después me olvido. Fíjense que entonces para el 13 de mayo sería la clase de consulta, ¿sí? Para cualquier consulta que tengan, ¿sí? Que sería el miércoles anterior. Después yo les voy a poner los grupos y lo vamos a, digamos, y vamos a tener el examen. Recuerden que van a ser 2 viernes consecutivos y de la misma manera, ¿sí? Entonces vamos a tener como una primera parte y una segunda parte. Les tengo que aclarar cuáles van a ser cada una de las partes. Ya me voy a fijar como para dividírselo más o menos mitad y mitad, ¿sí? Y bueno, cualquier otra duda que tengan, les vuelvo a repetir todos aquellos que me preguntaban quiénes tenían que rendir. Solamente no van a rendir aquellos que tengan, que son del grupo 3, o sea, aquellos que ya están regulares. Acá Melissa me pregunta si va a tener nota o va a tener aprobado o desaprobado. La verdad es que todavía no lo hemos determinado con Natalie, porque a ver, a partir de acá ustedes tienen que rendir, tienen que pasar todavía con los laboratorios, pero también es cierto que yo les tengo que poner una nota, yo tengo que tener una nota de ustedes, entonces es muy probable que haya una nota numérica porque nos va a ser más fácil saber si hay alguien que está libre, saber si, a ver, digo que está libre, que les fue mal y que después veremos cómo lo recupera, ¿sí? Alguien que está quedando regular, y digo que está quedando regular porque esa persona es regular, si después no hace los trabajos prácticos de laboratorio, no va a estar regular, ¿sí? Y alguien que tenga la aprobación directa. Entonces, como tenemos que definir esa situación, entonces es muy probable que tengamos una nota evaluada con números, ¿sí? O con porcentaje, como para que ustedes sepan si están aprobados nada más o están en condiciones de llegar a una aprobación directa, en fin. Todo eso en realidad no está muy definido, pero creo que sería con nota, porque nos va a ser más fácil definir las condiciones, ¿sí? No sé si hay alguna otra duda, pregunta, algo que me quieran preguntar. No, nada. No. A ver, dice Luján, los que acceden por primera vez a la materia, ¿cómo acceden a la aprobación directa? Bien, los que acceden eso está en el PDF que yo les puse, pero los que acceden los que cursan por primera vez, primero tienen que quedar regular con estas actividades, esperen que alguien, a ver, estaba leyendo todos los comentarios. Primero tienen que quedar regulares con todas estas actividades que estuvimos haciendo desde la virtualidad, que serían la clase que dieron ustedes, las preguntitas de los videos, a ver, que no son de aprobar o no aprobar, es como un seguimiento que les vamos haciendo a ustedes, ¿sí?
y el examen que vamos a tener estos 2 días consecutivos, ¿sí? Digo las personas que lo hacen por primera vez a la materia. Con esa situación regularizada, por así decirlo, tienen que hacer los trabajos prácticos de laboratorio, que eso es de manera presencial. Una vez que los hagan, va a haber una instancia que se va a rendir de manera presencial para acceder a la aprobación directa. Es decir, que tienen que ir haciendo todo. Aquellos alumnos que aspiran a la aprobación directa tienen que ir haciendo todo. Entonces, aprueban esta parte virtual de alguna manera, después tienen en los laboratorios y después vamos a tener algún examen escrito o ya vamos a ver cómo para acceder a la aprobación directa, ¿sí? Aquellos alumnos que se me está por terminar, me parece, no, tengo 10 minutitos todavía. Aquellos alumnos que están en la condición 2, es decir, que solo tienen los prácticos aprobados, tienen que lograr la regularidad, que consta en todas estas cosas que vamos haciendo de manera virtual. Después de los exámenes que tengamos vía virtual hasta el 22 de mayo, después de que queden regulares de esa manera, vamos a ir a un coloquio presencial para la aprobación directa, porque esos chicos ya tienen los laboratorios aprobados. ¿Estamos? Y para aquellos que ya están regular en la materia, o sea, que no tienen que hacer nada para la regularidad y tampoco tienen que hacer los trabajos prácticos de laboratorio, simplemente ahora están esperando porque podrían no estar cursando ni siquiera aparecerse por estas clases, ¿sí? Porque esos alumnos que ya están regulares de otros años, yo les voy a tomar un coloquio para ver si acceden o no a la aprobación directa. Les hago la aclaración a todos que en ese coloquio de aprobación directa, sea la instancia que sea, pero siempre que ustedes accedan a un coloquio para aprobación directa, hay preguntas de todo. ¿Estamos? Porque es la aprobación directa, ¿sí? O sea, ahí hay preguntas de todo, de práctico, de todo, ¿sí? Fátima, con el tema del examen, justamente lo comenté al principio, vamos a rendir, digamos, van a rendir un examen en 2 etapas, un examen para acceder a la regularidad en 2 etapas que van a ser los viernes 15 y 22 de mayo, ya les voy a subir bien la información. Tienen un PDF ustedes en el aula virtual, pero ya se los voy a subir con las modificaciones que hicimos ahora con las que estuvimos charlando. Lo pasamos a los viernes, van a ser 2 viernes consecutivos. Ustedes tienen que entrar con la cámara, nos vamos a dividir en grupos, tienen que entrar con cámara, yo les voy a hacer unas preguntas, ustedes las escriben, le sacan foto y me las envían, ¿sí? A ver, al principio de la clase lo detallé, a la situación, pero está todo escrito en el PDF del aula virtual, ¿sí? Nos vamos a dividir en grupos y van a rendir la primera mitad de la materia un viernes y la segunda mitad de la materia al viernes siguiente. ¿Estamos? No sé, Fátima, si leíste lo que está en el aula virtual. ¿Sí? Es más o menos eso lo que vamos a hacer. Bueno, es exactamente lo único que estaban mal puestas la fecha porque caía día martes. A su vez, yo lo iba a hacer un miércoles, me pidieron que lo cambie el viernes, así que finalmente quedarían el viernes 15 la primera mitad y 22, me parece que era el viernes siguiente, ¿sí? Así que habría una clase de consulta el miércoles 13 de mayo a las 2:30, que es el horario nuestro, ¿sí? Así que bueno, chicos, si no hay más dudas y no hay más preguntas, a ver, Alan me dice que tiene parcial, pero en el mismo horario, porque lo tenemos en el horario de nuestra materia. Entonces, a ver, si es en este horario, pero tiene el mismo horario de integración. A ver, el viernes que se rinde sería, no, a las 2:30 no tienen los viernes, tienen a las 3. Bueno, a ver, ahí vamos a tener un problema porque cómo se nos va a solapar el mismo horario de la materia. Me quedé pensando en lo que me dijo Alan. Hola, profe. Sí. Disculpe, yo vengo de un pase, ¿viste? De electromecánica. Entonces Sí, me quedo colgada en uno. Pero no, integración 2, no. No creo que tengan problemas los chicos. bueno, pero ese día vos tenés parcial también, Sí, tengo parcial igual. en el mismo En el mismo horario. horario. Por eso grabo las clases de integración y después las Eh, veo. bien.
Bueno, déjame que, la verdad no sé de qué manera se puede solucionar, porque en realidad nosotros justamente nos piden que respetemos, y yo lo he respetado absolutamente, respetemos el horario, porque si no se hace un lío con las materias. Por eso siempre respetamos los horarios de clase, entonces al haber superposición, la verdad que es medio complicado. Déjame que ya nomás anoto bien, acá te veo tu nombre, todo, así ya veo cómo lo podemos solucionar. Alan Álvarez. Ay, perdón, estoy pasando todos tus datos y los escucha todo el mundo. ¿Cómo es tu número de legajo? 89, 242. Sí, 242. Bueno, Alan, de alguna manera lo vamos a solucionar. Ah, muchas gracias, profe. Digamos, no te quiero decir algo así rápidamente ahora porque no se me ocurre. Ya lo voy a charlar con Natalie, de última nos encontraremos otro día, o bueno, o de última el día que tenemos la clase de consulta, después nos quedamos un rato con vos y lo vemos. Ya lo voy a charlar con ella para preguntarle a Natalie también qué disponibilidad tiene. A ver, o si sos vos solo, quedamos otro día, cualquier día que ya no sea de la materia, total es cuestión de arreglarlo con vos y nada más. Bueno, y con Natalie. Entonces ya lo vemos, lo vemos y te respondo, ¿sí? No te preocupes que de alguna manera lo vamos a solucionar. Muchas gracias, profe. No, de nada. Bueno, no hay más dudas, no hay más preguntas. Si no hay más dudas y no hay más preguntas, entonces los abandono y el viernes tienen ustedes la clase con Natalie. ¿Estamos? Esperen que voy a dejar